you wanna grow your list size, pop up like a Tide, pop up like a Tide, pop up like a Tide. And when you gotta boost your revenue, pop up like a Tide, hey, pop up like a Tide, pop up like a Tide. Pick your favorite template, you can tailor to your brand. They're MailChimp-erific, you're gonna be a fan. MailChimp your marketing with our new customizable pop-ups. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. ¿Has clamado alguna vez con lágrimas, esperando una respuesta divina, y lo único que recibiste fue silencio? ¿Te has detenido a mirar un mundo dominado por la injusticia, la violencia y la corrupción, preguntándote por qué Dios no interviene? ¿Qué pasa con nuestra fe cuando oramos, gemimos y suplicamos, pero no vemos cambio alguno? El profeta Habacuc no comienza su libro hablando al pueblo, sino hablando con Dios. Su primer capítulo no es una profecía, es un grito, un clamor sincero desde lo profundo del alma, una conversación cruda donde el justo se atreve a cuestionar al Dios Santo, no desde la rebeldía, sino desde la agonía de no entender lo que ve ni lo que no oye. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no me oirás? Habacuc representa a todos los que alguna vez se han preguntado, ¿dónde estás, Dios? ¿Cuándo más te necesito? Su historia nos lleva al corazón del misterio divino. ¿Cómo confiar cuando no entendemos? ¿Cómo adorar cuando el dolor nos confronta con el aparente silencio del cielo? Este estudio no es para quienes quieren respuestas fáciles, sino para aquellos que buscan conocer al Dios que, incluso cuando calla, sigue siendo fiel. ¿Estás listo para escuchar el clamor de un profeta que transforma su angustia en adoración? Habacuc no es como los profetas comunes que comienzan proclamando juicios contra naciones o pueblos rebeldes. Él empieza de forma radicalmente distinta, hablándole directamente a Dios. Su libro no se abre con una palabra dirigida a los demás, sino con un grito nacido del conflicto interior de quien ama la justicia y no entiende el silencio del cielo. Sus primeras palabras no son una profecía, son un clamor quebrantado. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Habacuc 1:2. Estas no son palabras suaves ni diplomáticas, son el eco de un alma angustiada, confundida, frustrada. Habacuc observa cómo la violencia se multiplica en su nación, cómo la ley parece paralizada y cómo el juicio es distorsionado por los poderosos, y no comprende por qué Dios, el justo, el santo, el Dios de la alianza, permanece en aparente silencio. El profeta no duda de la existencia de Dios, pero sí lucha con el carácter de su acción, o su ausencia aparente. No es impío, es justo. No es rebelde, es un intercesor. Pero su corazón no encuentra descanso al ver cómo la maldad gana terreno, y el cielo no responde. Clama, suplica, denuncia, y parece no recibir respuesta. Esta es la carga del justo, ver el pecado y no tolerarlo, clamar a Dios y no entender su demora. Habacuc representa al alma que no ha perdido la fe, pero sí la comprensión. Es la voz del creyente que no se resigna a aceptar que el mal reine sin oposición divina. Es la oración de quien no se conforma con la injusticia y se atreve a llevar su dolor ante el trono de Dios. Lo más impactante es que Dios permite este tipo de oraciones. No las censura, no las ignora, las incluye en su palabra eterna. Eso significa que Dios no teme nuestras preguntas sinceras. Él honra la fe que se atreve a clamar aun cuando no ve, aun cuando no entiende. El clamor de Habacuc es una lección para nosotros cuando no veas la justicia, cuando no comprendas el plan, cuando parezca que Dios ha guardado silencio, no huyas. Habla con Él, llora delante de Él. No hay oración más auténtica que la que nace del corazón quebrantado. Y aunque al principio parezca que no hay respuesta, Dios siempre escucha a los que claman desde lo profundo. Habacuc no solo clama, también describe con dolor el estado de su nación. Su corazón está agobiado por lo que ve. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia?
Habacuc 1:3. Él no es un profeta que vive distante de la realidad de su pueblo. Está inmerso en el sufrimiento, testigo del deterioro moral, de la injusticia institucional, de la violencia que corrompe todo a su alrededor. La carga del justo no es solo lo que padece, sino lo que no puede ignorar. Día tras día el profeta contempla cómo los impíos oprimen a los justos. La violencia no es un evento aislado, es el lenguaje cotidiano de su tiempo. Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Es una nación en guerra contra sí misma, un pueblo donde la justicia ha sido torcida y el derecho es pisoteado. La ley ya no sirve para proteger al inocente, sino para fortalecer al perverso. La corrupción ha penetrado los jueces, los líderes, los sistemas. Y en medio de eso Habacuc grita con impotencia. Pero más allá de la denuncia, hay una angustia más profunda. El silencio de Dios ante todo esto, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. El profeta no entiende por qué Dios no actúa. No puede conciliar su conocimiento de la justicia divina con el caos humano que lo rodea. Y esa tensión lo desgarra por dentro, porque cuando la maldad prospera sin freno, cuando los justos son ignorados y los malvados avanzan impunes, el alma del siervo de Dios siente el peso de esa contradicción. Sin embargo, esta es la evidencia de que Habacuc conoce a Dios, porque solo quien sabe que Dios es justo puede sentirse perturbado cuando no ve su justicia en acción. El corazón que clama, ¿hasta cuándo?, es el mismo que anhela ver a Dios manifestarse como lo ha hecho antes. Esta es la carga del intercesor. No se conforma con la decadencia. No acepta que el mal reine sin resistencia celestial. Clama incluso cuando no entiende. Sufre incluso cuando cree. Y este clamor no es una muestra de incredulidad, sino de fe probada. Porque seguir hablando con Dios cuando el cielo parece cerrado requiere más fe que muchas palabras de religiosidad vacía. Habacuc nos enseña que la oración más poderosa no siempre es la más estructurada, sino la más honesta, y su honestidad lo lleva a tocar el corazón de Dios. Hoy, muchos corazones fieles se sienten igual, abrumados por la maldad, dolidos por la injusticia, confundidos por el aparente silencio del cielo. Pero el libro de Habacuc comienza con una solución, comienza con un clamor, porque antes de que Dios hable con claridad, necesita que su pueblo aprenda a clamar desde el fondo del alma, y cuando ese clamor es sincero, el silencio de Dios nunca es el final, es el umbral de una revelación más profunda. Después de clamar con insistencia, Habacuc finalmente recibe una respuesta de Dios. Pero no es la clase de respuesta que uno espera cuando suplica por justicia. No es consuelo, ni promesa de restauración inmediata. No es el anuncio de una purificación interna ni el despertar espiritual del pueblo. Es algo totalmente inesperado. Dios responde, pero de una forma que sacude al profeta. He aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. Habacuc 1:6. La justicia divina vendrá, sí, pero vendrá de la mano de un imperio aún más violento que Judá. Babilonia, una nación pagana, feroz, sedienta de conquista, será el instrumento de corrección que Dios usará para juzgar la corrupción interna de su pueblo. Esta es una declaración que revuelca las estructuras religiosas y emocionales de Habacuc, porque lo que él esperaba era intervención, sí, pero quizás una purificación desde adentro, un avivamiento, una reforma espiritual, no el castigo mediante un enemigo extranjero despiadado. Esta respuesta nos revela una dimensión más profunda del carácter divino. Dios no está limitado por nuestras ideas de justicia ni por los métodos que consideramos aceptables. Él es soberano, y su santidad no tolera la iniquidad, ni siquiera la de su propio pueblo. A veces, la disciplina de Dios viene disfrazada de desastre, y la corrección llega por caminos que descolocan nuestra lógica. Él puede usar incluso a los impíos como instrumentos de su voluntad, sin por eso aprobar su pecado. Para Habacuc, esta revelación es difícil de asimilar. ¿Cómo puede Dios, que es santo, usar a una nación aún más perversa para castigar a Judá? ¿Cómo se explica que el remedio parezca peor que la enfermedad? Sin embargo, la respuesta de Dios es clara.
Él no ha estado en silencio. Ha estado preparando un juicio que trasciende el entendimiento humano, no porque ignore el sufrimiento del justo, sino porque ve con una perspectiva eterna lo que nosotros vemos desde la angustia del momento. Esto confronta nuestra fe, porque muchas veces oramos pidiendo intervención, y cuando Dios responde, lo hace de formas que nos desconciertan. Esperamos alivio, y llega confrontación. Pedimos consuelo, y se desata corrección. Creemos que Dios está dormido, cuando en realidad está desplegando un plan que trasciende nuestros esquemas. La respuesta de Dios a Habacuc nos enseña que la fe no consiste solo en creer que Dios va a actuar, sino en aceptar cómo Él decide hacerlo, incluso cuando nos duele, incluso cuando no lo entendemos, porque aunque la forma no nos agrade, su carácter sigue siendo justo. Y si Él decide levantar a Babilonia, es porque en su santidad y sabiduría infinita sabe lo que hace. Aquí, el profeta no encuentra consuelo inmediato, pero sí una confirmación poderosa. Dios ha escuchado, Dios ha visto, Dios está obrando, no de la manera esperada, pero sí con justicia. La respuesta no satisface la emoción del profeta, pero comienza a alinear su visión con la eternidad. Acura dares to drive beyond standard. A torque-vectoring super-handling all-wheel drive system, standard in the Acura RDX. Panoramic moonroof and premium 3-row seating, standard in the Acura MDX. Sound that surrounds you, an 18-speaker Bang & Olufsen premium sound system comes standard in the all-electric ZDX, the Acura RDX, ZDX, and MDX, where precision meets craftsmanship. Visit Acura.com to learn more. Make your next vacation unforgettable on Royal Caribbean's newest ship, Star of the Seas. It's everything you've loved about every family vacation you've ever been on, with mind-blowing thrills at the largest water park at sea, 7 onboard pools for every level of chill, more than 40 ways to dine and drink, and even more to enjoy at our award-winning private island, Perfect Day at Coco Cay. This is the new Star of the Seas. Click or tap the banner to find out more. Today's top story, the flavor merger of the century between the Peanut Butter Group and Chocolatey Corp. Joining me is a PBC executive. Thanks for having me, Barry. Now, how did you know the merger and the byproduct of it, Jif peanut butter and chocolate flavored spread, would be a success? You know, it was a gut feeling, a rumbling, if you will. Besides, they're two titans of taste. Very true. Goes great with pretzels. And pancakes. Apples too, I bet. Try Jif PBC today. Y ese es el comienzo de una fe más profunda, la que permanece firme no porque entiende, sino porque confía. La respuesta de Dios deja a Habacuc más perturbado que antes. Él había clamado por justicia, pero jamás imaginó que el Señor levantaría a Babilonia, una nación aún más impía que Judá, para ejecutar ese juicio. Y ahora el profeta se enfrenta a un dilema espiritual que ha sacudido a muchos a lo largo de la historia. ¿Cómo puede un Dios santo utilizar instrumentos impuros para cumplir su voluntad? Habacuc no calla, no se rinde ante la primera respuesta, vuelve a hablar, pero esta vez no clama desde la desesperación, sino desde una reverencia asombrada y una búsqueda más profunda. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío, santo mío? No moriremos. Habacuc 1:12. Aquí el profeta afirma algo esencial. El carácter de Dios no cambia. Aunque no entienda sus métodos, aunque le resulte difícil aceptar el juicio que viene, Habacuc se aferra a lo que conoce del corazón de Dios. Dios es eterno, Dios es santo, Dios no hace alianza con la maldad, y sin embargo está usando a un pueblo cruel para ejecutar disciplina. Esta tensión teológica no es fácil de resolver, pero el profeta no busca anularla, sino llevarla en oración. Él reconoce que Dios ha puesto a Babilonia para ejecutar juicio y para castigar, pero también se atreve a preguntarle, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Habacuc 1:13. Habacuc reconoce que Judá merece corrección. Lo que no entiende es por qué Dios permite que el remedio venga a través de una nación con una maldad aún mayor. ¿No es eso una contradicción con la santidad divina? ¿No mancha eso su justicia?
Pero aquí es donde el corazón del profeta comienza a rendirse ante una verdad más grande. La justicia de Dios no opera según la lógica humana, sino desde una perspectiva perfecta, infinita y redentora. Dios no necesita justificarse ante el hombre, pero permite que el hombre lo confronte para llevarlo a una fe más profunda. Lo que Habacuc aprende, y lo que nosotros debemos recordar, es que Dios puede usar incluso lo que nos duele para cumplir lo que es justo. Babilonia será un instrumento, pero también será juzgada. Nada ni nadie escapa del gobierno soberano del Altísimo. Esto revela una realidad espiritual impactante. La santidad de Dios no se ve comprometida cuando usa instrumentos imperfectos. Su pureza no se contamina por causa de su autoridad. Si Él decide usar a una nación pagana para disciplinar a su pueblo, es porque esa disciplina, aunque dolorosa, traerá frutos de restauración. Y si Babilonia parece triunfar, no será por mucho tiempo. Su orgullo también será juzgado. Su violencia también tendrá respuesta. Habacuc, al recordar quién es Dios, comienza a ver más allá del castigo inmediato. Ya no habla solo como un hombre herido por el juicio, sino como un siervo que está siendo formado en medio de la crisis. Él no recibe aún todas las respuestas, pero al declarar que Dios es su santo, su roca, su Señor eterno, está anclando su alma en una verdad más fuerte que sus preguntas. Dios sigue siendo digno de confianza, incluso cuando sus caminos son incomprensibles. Y eso es lo que transforma el corazón. No siempre obtendremos las respuestas que buscamos, pero si conocemos al Dios que responde, podremos seguir confiando, aunque la disciplina duela, aunque el juicio incomode, aunque el método escandalice. Dios sigue siendo santo, sigue siendo justo y sigue siendo bueno. La conversación entre Habacuc y Dios ha alcanzado un punto de quiebre. El profeta, que comenzó clamando con angustia, ahora ha sido confrontado por una verdad que no esperaba. Dios no está ausente, está obrando, pero su acción no sigue la lógica humana. Esta revelación no calma sus emociones de inmediato, pero sí lo impulsa a hacer algo esencial: permanecer de pie. La fe de Habacuc no es ingenua, no es una fe de salón, sino una fe que tiembla, que llora, que pregunta y que decide no soltarse. Está siendo sacudida pero no destruida. A diferencia de una fe superficial que se derrumba cuando no obtiene respuestas rápidas, la fe de Habacuc crece en el proceso de lucha. No deja de preguntar, pero tampoco deja de confiar. Esta etapa marca una transición profunda. La fe que comienza exigiendo explicaciones ahora se convierte en una fe que aprende a esperar en silencio. Habacuc no ha recibido una solución satisfactoria. Sigue sin entender por qué Dios usará a los caldeos, pero ha entendido algo aún más poderoso. Dios no ha perdido el control. Y si Él sigue siendo quien dijo ser, entonces vale la pena permanecer, aunque el alma no entienda todo. Este tipo de fe es rara. Es la fe del justo que camina en medio de tinieblas sin renunciar a la luz. Es la fe que no se apoya en emociones, sino en el carácter revelado de Dios. Es la fe que no huye ante la crisis, sino que se afirma en la torre de la oración y la escucha. Porque después del temblor viene la visión. Aquí el alma entra en una nueva dimensión. Habacuc ya no busca que todo sea resuelto. Ahora quiere comprender lo que Dios va a mostrar. Su clamor ha sido transformado en vigilancia espiritual. Ya no está postrado por el peso de la incertidumbre. Está erguido por la certeza de que Dios aún tiene algo que decir. Así se forma la fe verdadera, no en la ausencia de preguntas, sino en la disposición a permanecer delante de Dios hasta que Él hable. No todo se entiende de inmediato, pero el que permanece verá. El que no abandona será transformado. La fe que se sacude, pero no se destruye, es la que sale fortalecida por el fuego. Habacuc no lo sabe todavía, pero su actitud de búsqueda y firmeza lo está llevando hacia una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. El justo por la fe vivirá. Esta afirmación no nace del triunfo, sino del temblor. No viene del entendimiento claro, sino del corazón que, aún sin ver, sigue creyendo. Y eso es lo que Dios espera de ti y de mí, no una fe que lo entienda todo,
sino una fe que no se rinda cuando no entiende nada, una fe que permanece, una fe que escucha, una fe que espera. Uno de los temas más inquietantes que enfrenta Habacuc es el problema del mal. ¿Cómo puede un Dios justo y soberano permitir que la maldad prospere? ¿Por qué guarda silencio cuando los impíos oprimen a los justos? Estas preguntas no son nuevas, pero en los labios del profeta adquieren una fuerza desgarradora. Él no está especulando desde la teoría, está sintiendo el peso real de un mundo donde el mal parece gobernar y donde Dios, aparentemente, observa sin intervenir. Habacuc no cuestiona la existencia de Dios, sino su silencio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas? Esa es su herida, la pasividad divina en medio del caos. Ve a los caldeos devorar naciones enteras como quien recoge con una red y se burla de sus víctimas. Observa cómo el impío no solo comete injusticias, sino que se enorgullece de su éxito perverso. Y el profeta se queda con la sensación amarga de que el cielo no responde. Este es uno de los conflictos más profundos de la vida espiritual. ¿Dónde está Dios cuando el mal avanza? ¿Por qué no lo detiene? ¿Por qué permite la violencia, la opresión, la corrupción, la destrucción de inocentes? A lo largo de la historia, esta tensión ha tambaleado a muchos, pero Habacuc nos enseña a no callarla ni enterrarla, sino llevarla con sinceridad delante del trono de Dios. La Escritura no oculta el sufrimiento del justo. On WhatsApp, no one can see or hear your personal messages. Whether it's a voice call, message, or sending a password. To WhatsApp, it's all just this. So whether you're sharing the streaming password in the family chat or trading those late-night voice messages that could basically become a podcast, your personal messages stay between you, your friends, and your family. No one else. Not even us. WhatsApp. Message privately with everyone. Versed is guys wear that guys wear. The modern man's clothing brand that makes you feel good to be a guy. Whether you're dropping controversial hot takes in the group chat or trying not to pull a hammy in a pickup game, Versed keeps you cool and comfortable in any situation. That's VRST Versed. Shop guys wear now only at Dick's. Yep, the beauty junk drawer. Full of those used once, why did I buy this? That was a waste products. Stop adding to it. Shop at Sephora and break the cycle. Sephora only carries the hot, high-quality products you'll never regret buying and brands you can only find at Sephora, like Kayali, Makeup by Mario, Kerastase, and M Beauty. Shop the hottest beauty with no regrets, only at Sephora. This episode is brought to you by San Pellegrino Ciao, a new kind of flavor sparkling water. The kind made with real fruit juice, a pinch of Sicilian salt, and the sparkle of the Italian sun. With no added sugar and just 10 or less calories per can, enjoy. With love, from Italy. By San Pellegrino Ciao now. La Biblia no presenta una fe superficial que lo justifica todo con frases huecas. Aquí, la palabra nos permite ver el conflicto sin filtros, el justo que sufre, el impío que triunfa y Dios que no parece actuar. Sin embargo, esa percepción es humana, limitada, fragmentada, porque la aparente pasividad de Dios no es abandono, es paciencia. La Escritura revela en otros pasajes que Dios tarda en su ira, porque da tiempo para el arrepentimiento. Lo que para el hombre es lentitud, para el cielo es misericordia. Él ve más allá de lo inmediato. Mientras nosotros exigimos justicia instantánea, Dios contempla los siglos, los corazones, las generaciones que aún deben escuchar su voz. Habacuc está siendo formado en esa verdad, y es ahí donde su fe madura en el reconocimiento de que Dios no siempre responde al ritmo que deseamos, pero nunca deja de ser justo. Su silencio no es complicidad, sino una pausa cargada de propósito eterno. A veces, lo que parece demora es en realidad diseño. Lo que parece indiferencia es parte de un plan que aún no se ha revelado completamente. Dios no es insensible al dolor humano. Tampoco ignora el avance del mal, pero Él actúa en su tiempo perfecto, y su juicio cuando llega es preciso, absoluto, inapelable. Por eso,
La fe debe aprender a esperar en medio de lo incomprensible, a creer sin ver, a permanecer, cuando todo grita, abandona. Porque Dios no está ausente, simplemente está obrando en una dimensión que nuestros ojos aún no alcanzan. Habacuc comienza a descubrir que el juicio no se ha demorado por descuido, sino por una agenda divina más grande que su comprensión. ¿Y tú puedes seguir confiando cuando no hay señales? ¿Puedes esperar cuando todo parece derrumbarse? Si es así, estás más cerca de la revelación que transformará tu perspectiva para siempre. Habacuc había pedido justicia, y la respuesta que recibió fue juicio. No un juicio suave ni simbólico, sino un castigo real, devastador, encarnado en un imperio brutal, Babilonia. A primera vista, esto parece una derrota para el pueblo de Dios. Pero cuando se mira con ojos espirituales, queda claro que el castigo, en manos de Dios, nunca es sin propósito. Es una herramienta de redención. Este es uno de los misterios más profundos de la Escritura. Dios usa el juicio como un llamado a volver. El castigo divino no es venganza, no es destrucción caprichosa, es corrección con propósito. Dios disciplina no para aniquilar, sino para restaurar. Y aunque duele, aunque sacude, aunque humilla, es un acto de gracia, porque el silencio total sería mucho peor. El abandono sería el juicio definitivo. Pero si Dios aún castiga, es porque todavía nos está formando como hijos. Habacuc comienza a entender esto. Dios está levantando a Babilonia no porque se haya olvidado de Judá, sino porque aún la considera suya. El pueblo se ha desviado, ha corrompido la ley, ha abandonado el altar, la religión se ha vuelto ritual vacío, la justicia ha sido vendida, y Dios, que es Padre, no puede ignorar esa decadencia, pero tampoco puede dejarla sin redención. En la historia de Israel, el castigo siempre ha sido una forma de gracia severa. El exilio fue el fuego que purificó, la destrucción del templo fue lo que rompió la idolatría. El cautiverio fue lo que llevó al pueblo a clamar de nuevo por la presencia de Dios. Sin disciplina habría permanecido la ilusión de una religión vacía, pero con la vara de corrección, Dios derriba lo superficial para reconstruir lo eterno. Este principio también aplica a nuestras vidas. Muchas veces, lo que vemos como pérdida, crisis o dolor, es en realidad una intervención de Dios para salvarnos de un daño mayor. Él no nos hiere para destruirnos, sino para despertarnos. No permite que Babilonia toque nuestras puertas porque nos odia, sino porque quiere que volvamos al altar verdadero. El castigo no es el fin, es el umbral de un nuevo comienzo. En el plan divino, Babilonia es temporal, el juicio es limitado, pero la redención es eterna. Dios permitirá que ciertas estructuras caigan, que ciertos apoyos se desmoronen, que nuestras falsas seguridades se derrumben, para que solo permanezca lo que es eterno, la comunión con Él. Habacuc comienza a comprender que el Dios que permite el castigo es el mismo que prepara la restauración. Y tú puedes creer que lo que hoy te duele podría ser la medicina amarga que salvará tu alma. ¿Puedes aceptar que, a veces, lo que parece destrucción es realmente el acto más profundo de amor divino? Dios no castiga sin propósito, no hiere sin intención. Cada lágrima que permite, cada estructura que derriba, es una señal de que aún está obrando, no para destruirte, sino para devolverte a lo que realmente importa, su presencia. Después de clamar, llorar, cuestionar y recibir respuestas que no calmaron de inmediato su alma, Habacuc hace algo sorprendente: decide esperar. Ya no está discutiendo, ya no está resistiendo, se ha rendido, no en derrota, sino en reverencia. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Habacuc 2:1. Este es un giro espiritual poderoso. El profeta se transforma de reclamante en vigilante. Esta imagen es profundamente simbólica. Habacuc sube a la torre de vigilancia, como un centinela que mira el horizonte esperando señales del cielo. Ha comprendido que, si quiere recibir una revelación verdadera, no puede seguir hablando. Tiene que escuchar, no solo con los oídos, sino con el corazón abierto.
el alma quieta, la fe dispuesta, porque no todos los que oran saben esperar, y no todos los que claman se quedan para oír la respuesta. En esta postura de vigilancia se revela una fe madura. Habacuc no abandona su carga, pero ya no exige que Dios actúe según su criterio. Ahora desea comprender lo que Dios quiere decir. No busca consuelo emocional, sino dirección espiritual. Está listo no solo para ser consolado, sino también corregido, para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Estas palabras revelan humildad. El profeta entiende que quizás la respuesta no sea lo que él desea oír, pero está dispuesto a recibirla. Este es uno de los secretos más poderosos de la vida profética, saber esperar en silencio cuando el alma ya ha dicho todo. Subir a la torre es desconectarse del ruido de la tierra para sintonizar con la voz de Dios. Es tomar distancia del caos exterior para recibir claridad interior. Es admitir que nuestras preguntas necesitan ser transformadas por la presencia de aquel que todo lo ve. La vigilancia espiritual no es pasividad, es una espera activa, reverente, expectante. Es intercesión que ha madurado. Habacuc está en posición de escuchar, porque ahora entiende que el silencio de Dios no era indiferencia, sino el preludio de una visión que cambiará todo. Y Dios hablará, no cuando el profeta quiere, sino cuando el corazón esté listo, porque la revelación no llega a los impacientes, sino a los vigilantes, no a los ruidosos, sino a los que han hecho del silencio un altar. En ese lugar elevado de oración expectante, Dios comienza a mostrar no solo lo que hará, sino quién es. En nuestra vida también necesitamos subir a la torre, no para escapar, sino para ver con otros ojos, no para imponer, sino para discernir, porque muchas veces lo que Dios quiere mostrarnos no llega mientras hablamos, sino cuando aprendemos a velar, a estar quietos, a esperar. Y es desde esa torre donde se verá la visión, una visión que será escrita, una palabra que correrá. Close your eyes, exhale, feel your body relax, and let go of whatever you're carrying today. Well, I'm letting go of the worry that I wouldn't get my new contacts in time for this class. I got them delivered free from 1-800-CONTACTS. Oh my gosh, they're so fast. And breathe. Oh, sorry. I almost couldn't breathe when I saw the discount they gave me on my first order. Oh, sorry. Namaste. Visit 1-800-CONTACTS.com today to save on your first order. 1-800-CONTACTS. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Una revelación que responderá más profundamente que cualquier explicación humana. Pero todo comienza con un corazón que dice, Señor, ya no discutiré, solo quiero ver lo que tú dirás. Desde la torre de vigilancia, Habacuc se dispone a recibir la visión, y Dios le habla, pero no le entrega solo una respuesta personal, le entrega una palabra profética para su generación y para las futuras. Lo que el Señor revela no es simplemente una solución inmediata, sino una declaración eterna. Toda estructura humana, por más imponente que parezca, será juzgada por la justicia divina. Y en este caso, el turno de juicio será para Babilonia. Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Habacuc 2:2. Esta no es una visión cualquiera, es una verdad que debe quedar registrada, transmitida, compartida, porque, aunque la revelación tarde, llegará. Y cuando llegue, será evidente que ningún imperio, por más poderoso, escapa al juicio de Dios.
Babilonia había sido levantada como instrumento de corrección para Judá, pero eso no la hacía inocente. Su soberbia, su crueldad, su idolatría y su ambición desmedida no quedarían sin castigo. Dios, que había usado a esta nación para disciplinar a su pueblo, ahora declara que la misma vara será juzgada con justicia, porque el Altísimo no tolera la injusticia, venga de donde venga. El resto del capítulo 2 es una serie de ayes proféticos, ayes contra la codicia, contra la violencia, contra el derramamiento de sangre inocente, contra la idolatría. Babilonia, símbolo de toda estructura humana que se exalta por encima de Dios, representa el orgullo del hombre cuando cree que puede edificar sin depender del Creador. Pero Dios lo desenmascara todo. Aquí se revela una verdad universal. Toda nación, sistema, gobierno, organización o individuo que construye sobre la injusticia será derribado. Tarde o temprano, lo que se levantó con manos impías será sacudido desde sus cimientos. Y esto no es solo un juicio histórico, es una advertencia espiritual para todos los tiempos, porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Y donde hay arrogancia, Él enviará quebranto. Habacuc ve que, aunque Babilonia es temida ahora, su caída será inevitable. La tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, no del dominio caldeo, porque solo Dios permanece para siempre. Las estructuras humanas pasan, pero su palabra se cumple, sus planes no fallan, su justicia alcanza hasta las naciones. Esta parte de la visión responde a la inquietud del profeta. ¿Cómo puedes usar al impío? Dios responde, lo usaré y luego lo juzgaré, porque nadie escapa a su mirada. La justicia puede tardar, pero no duerme. Y esta es nuestra esperanza, aunque el mal parezca avanzar, aunque las estructuras humanas parezcan invencibles, Dios sigue reinando. Él sacude lo que el hombre considera firme para que solo permanezca lo eterno. Cada imperio que desafía a Dios caerá. Cada sistema que oprime será desmantelado, porque el trono del cielo no puede ser usurpado. Habacuc aprende que no se trata solo de Judá o Babilonia. Se trata de un Dios que gobierna sobre todas las naciones, que pesa a cada pueblo en la balanza de su justicia, y que interviene cuando el tiempo está cumplido. Esta verdad cambia su mirada. Ya no ve el mundo desde la desesperación, sino desde la perspectiva del trono eterno. Habacuc comenzó este viaje clamando con desesperación. ¿Hasta cuándo, Señor? Clamaré y no me oirás. Pero ahora, al final del capítulo, no hay reproche, hay reverencia, no hay ansiedad, hay adoración en proceso. Algo ha cambiado, no las circunstancias externas. La injusticia sigue allí, Babilonia aún se levanta, pero sí la perspectiva del profeta. Dios ha hablado, y en esa respuesta, aunque dura, aunque misteriosa, Habacuc ha hallado descanso, no porque todo haya sido resuelto, sino porque ha comprendido algo que solo se aprende en la torre de vigilancia. En medio del silencio divino, cuando Dios calla, no es porque esté ausente, es porque está obrando en dimensiones que aún no entendemos. La pregunta entonces no es si Dios escucha, lo hace, siempre. La verdadera pregunta es, ¿cómo respondemos nosotros mientras esperamos su respuesta? Habacuc nos deja una guía clara. Primero, se atreve a clamar con sinceridad. No disfraza su dolor, no ofrece oraciones vacías. Habla con Dios desde la herida, y eso es esencial. Dios honra la oración auténtica. La fe no se prueba en frases perfectas, sino en corazones que siguen clamando incluso en la duda. Segundo, se mantiene de pie. No se rinde al no comprender. No abandona su lugar de intercesión. Sube a la torre. Espera, vigila. Eso nos enseña que la fe que permanece vale más que la fe que entiende, porque la madurez espiritual no se mide por cuántas respuestas tienes, sino por cuánto puedes confiar en medio del misterio. Tercero, Habacuc escucha. Cuando Dios comienza a hablar, Él no interrumpe, recibe la visión, y aunque la visión no trae alivio inmediato, sí trae perspectiva, y eso es lo que transforma el alma. No siempre saber el porqué, sino ver el quién está en control. Cuarto, aprende que el castigo no es el fin.
Es parte del proceso de redención. El juicio no es abandono, es disciplina amorosa de un Dios que prefiere herir para sanar antes que consentir una corrupción eterna. Quinto, contempla el carácter de Dios por encima de los métodos de Dios. Aunque no entienda todo lo que Él hace, confía en quien Él es, santo, eterno, justo, fiel. Y esa visión es más poderosa que cualquier explicación humana. Y finalmente, Habacuc abraza una verdad que lo sostendrá en los capítulos siguientes. El justo por la fe vivirá, no por la lógica, no por la comprensión total, no por resultados visibles, por fe. Así también nosotros. Cuando Dios parece callar, debemos recordar que su silencio nunca es indiferencia, es enseñanza, es formación, es preparación para una visión más alta. A veces Dios calla porque quiere que subamos a la torre, que callemos también, y que escuchemos lo que no podríamos entender en medio del ruido. ¿Qué hacer cuando Dios parece en silencio? Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Now at Chipotle, our all-new Chipotle Honey Chicken brings Chipotle heat with a touch of sweet. Seared smoked peppers and savory Mexican spices, blended with a hint of pure honey for a perfectly balanced sauce. All combined with fresh, tender chicken hot off the grill, served up in your favorite burrito or bowl. New Chipotle Honey Chicken takes heat and sweet to a whole new level. But it's only at Chipotle for a limited time. Order now in the app for pickup or delivery. Chipotle, for real. Your local Benjamin Moore retailer is more than a paint expert. They're someone with paint in their soul, a sixth sense honed over decades. And if you have a question about paint, it's almost as if they can read your mind. I sense you need a 2-inch angle brush for the trim in your family room. Regal selected an eggshell finish and directions to the post office. Benjamin Moore paint is only sold at locally owned stores. Benjamin Moore. See the love. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Clama con sinceridad, espera con vigilancia, escucha con humildad, confía con firmeza, y recuerda siempre, Dios no ha dejado de ser Dios, y si permanece en silencio, es porque su gloria está a punto de ser revelada. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.